bombillo controlado desde dos puntos. En este caso tenemos aquí nuestra fuente de energía que corresponde a una toma eléctrica de 120 voltios AC. Tenemos dos interruptores conmutables o interruptores tipo SPDT, un polo, dos posiciones, interruptor 1 y el interruptor 2. Vamos a hacer inicialmente la simulación. En este caso, energizamos el bombillo por medio del interruptor 1. Vamos a apagar el bombillo. Verificamos que el bombillo está en estado apagado, y con el interruptor 2 vamos a energizar el bombillo. Se energiza. Ahora procedemos del interruptor 1, apaga bombillo, y el interruptor 2 prende el bombillo. Consideraciones importantes a tener en cuenta. Primero, la fase es la que se debe conectar a los interruptores. En el primer interruptor conmutable la fase llega al punto común, que es este punto. Y en el segundo interruptor, el cual va conectado al bombillo, a la roseta, el punto común es el que se conecta también a la parte de la fase o de línea de la roseta. Entonces tenemos que los puntos comunes, por el interruptor 1 ingresa la fase, y por el interruptor 2 también sale la fase, y es el cable que se conecta directamente a la roseta. Genera este tipo de interruptores dos caminos, dos vías que corresponden a estas vías. Son dos cables que se conectan uno a uno. Este se conecta de forma directa y este también acá se conecta de forma directa, y eso es lo que nos permite generar siempre dos caminos para que siempre el circuito permanezca cerrado o abierto. Para la medición de la corriente debemos abrir el circuito y conectar en forma serie el amperímetro. Como tenemos aquí un circuito serie, podemos interrumpir en cualquier punto. Para ejemplo de simulación, vamos a tomar este punto y vamos a interrumpir ahí el circuito. Borramos, cargamos el amperímetro, garantizamos que nuestro amperímetro esté en AC. Conectamos aquí el amperímetro, cerramos el circuito y iniciamos la simulación. En este caso tenemos un dato de 0,33 amperios o 330 miliamperios. Para la simulación el amperímetro funciona únicamente cuando se cierra el circuito por este camino. Entonces el circuito, tipo de conexión conmutable, lo que nos permite es hacer el control de, en este caso, de un bombillo desde dos puntos diferentes. Hemos habilitado este interruptor que es conmutable y este otro interruptor que también es conmutable. Entonces podemos prender el bombillo desde este punto o apagarlo desde este punto, o prender desde este punto y apagar desde el otro punto. Eso es lo que nos permite los circuitos conmutables. Son muy utilizados en conexiones para escaleras en edificios donde en un primer piso uno prende el bombillo y al llegar al tercer, cuarto piso perfectamente puede apagar el bombillo, o a la entrada de un apartamento al lado de la puerta, y al terminar la sala está el otro interruptor tipo conmutable. Esta es la función. Procedo a realizar una explicación, en este caso con continuidad, y posteriormente lo hacemos con voltaje,
Importante tener presente que al hacer una prueba con continuidad, el circuito debe estar desenergizado. Confirmamos las puntas, efectivamente aquí hay continuidad. Llega aquí, acá tenemos la conexión principal. Hemos marcado con una línea punteada. Este corresponde al neutro, este cable corresponde al neutro. Únicamente va a ir por este lado la línea de fase. Entonces primero siempre garantizar, conectamos aquí el neutro. En los videos anteriores ya se ha explicado todo el procedimiento para identificar la fase, el neutro. Importante también tener presente que las rosetas vienen marcadas con la línea L de línea o fase, donde se va a conectar la fase, y el otro es el neutro, y que siempre la fase se conecta a los interruptores. A los interruptores no se debe conectar el neutro, se conecta siempre la fase. Entonces tenemos ya nuestra línea de neutro en este punto. Aquí ingresa la fase, y lo que nos permite el circuito conmutable es generar dos vías. Por aquí genero una vía donde sigue la fase, o genero acá otra vía también donde sigue la fase. Estas conexiones se deben realizar siempre. La conexión de entrada, acá en el común identificamos el común del interruptor conmutable, y aquí es donde ingresa la fase, y acá en el otro interruptor identificamos también cuál es el punto común, y ese punto común es el que se conecta directamente al bombillo, en este caso aquí a la roseta, a la parte central donde va la fase. Entonces la fase ingresa por el punto común del interruptor conmutable, y la fase sale del segundo interruptor también y se conecta a la línea de la roseta. Luego hacemos una conexión 1 a 1 entre las vías del interruptor conmutable. Hacemos una conexión, aquí simplemente son dos cables que nos permiten generar el camino. Vamos a realizar una prueba. Importante que cuando realicemos la prueba de continuidad, aquí en la roseta nunca debe haber continuidad. De haber continuidad aquí en este punto, significa que hay un corto, hay una unión entre fase y neutro, y tan pronto energicemos, obviamente va a haber un corto. Entonces aquí nunca debe haber continuidad. Vamos a realizar la prueba. Aquí por ejemplo el circuito, pero estamos haciendo es una conexión directamente entre fase. Entonces en este caso cerramos el circuito por este lado, se cierra, o podemos cerrarlo por el lado de acá. Podemos cerrar con el segundo interruptor, abrir o cerrar. Entonces esta prueba inicial nos permite identificar que estamos garantizando un camino de la fase por medio de los dos interruptores conmutables. Con un cálculo rápido matemático tenemos un voltaje, tenemos según la fórmula, tenemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. El bombillo, este es un bombillo de 40 vatios, y entonces tomamos el dato que nos da el fabricante, 40 vatios, el voltaje AC 121 voltios aproximadamente, puede tener en algunos momentos unas leves variaciones. De esta fórmula despejamos la corriente, y la corriente es la potencia sobre el voltaje. Por lo tanto reemplazamos matemáticamente y tenemos una potencia de 40 vatios sobre un voltaje de 121 voltios para una corriente de 0,330 amperios o 330 miliamperios. Entonces he conectado ya previamente el multímetro digital, lo tengo ya configurado en voltaje AC, y he conectado de forma en serie para este interruptor, que cuando prendamos el bombillo nos muestra aquí la corriente. Vamos a energizar el bombillo, y acá podemos leer nuestra corriente de
0,334 amperios y el cálculo matemático es 0,330 amperios. Apago.